Dios en su bondad infinita no ha querido quedarse encerrado en sí mismo, sino que ha querido participar de su riqueza a seres que todavía no existieron. Toda la creación es un invento divino que es fruto precisamente de que Dios es amor, de que Dios quiere compartir toda esa riqueza maravillosa, toda esa infinitud de riqueza que él tiene, que Él es. Y entonces, en donde no había nada, Él quiso ir creando cosas, ¿no? Hay un pasaje de San Juan de la Cruz donde él se imagina que Dios va por un desierto y que a medida que va recorriendo el desierto van surgiendo cosas, ¿no? Mil gracias derramando, dice San Juan de la Cruz, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura. Como diciendo, donde no había nada, Dios, ¿no? Y también hay una, me parece una parte del libro de Isaías, que dice, yo plantaré en el desierto mirtos y acacias y olivos, bueno, y que se sepa que es la mano de Dios la que ha creado todo esto, ¿no? Bueno, entonces Dios en su generosidad decide crear un mundo maravilloso y bueno, y todo ese mundo lo ha creado para el ser humano, porque el ser humano es aquel ser con el que Dios corona la creación, y entonces le dice a Adán y Eva que ellos son dueños de ese mundo, que tienen ese mundo para mejorarlo, los hace dueños de todo eso para que ellos completen, podríamos decir, ¿no? Alguien decía que Dios había dejado la creación incompleta, no porque le faltara poder, sino para asociar al hombre, ¿no? en ese terminar de completar al mundo, ¿no? El trabajo es precisamente esa capacidad que Dios da al hombre para mejorar el mundo que Él ha depositado en las manos del ser humano. Bueno, entonces crea el ser humano, y así como bueno, el ser humano es la gloria de Dios, todos los seres dan gloria a Dios, pero los seres humanos más que que la creación entera, ¿no? Bueno, y a cada uno de los seres humanos Dios le ha dado una capacidad. Todos tenemos cosas que Dios nos ha regalado, siempre hay alguien a quien uno admira por algún motivo, ¿no es cierto? Cada tanto nos encontramos con gente que es inteligente o gente que tiene una enorme capacidad de trabajo, o gente que es voluntariosa, o gente que es imaginativa, o gente que es divertida. En fin, nos encontramos porque Dios ha ido repartiendo sus dones en medio de los seres humanos. Hay un ser humano al cual Dios le dio todos los tesoros que él tenía, que es la Virgen María. La eligió, y la eligió no porque ella fuera guau. No es que un día Dios dijo, uy, que esta chica es divina, yo la voy a convertir en mi madre. Sino que la cosa viene al revés, es decir, hay una oración muy linda, dice, Dios que preparaste el cuerpo y el alma de la Santísima Virgen para que fuera digna morada de tu Hijo, ¿no? O sea que Dios Dios fue preparando a aquella mujer que era espectacular, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, salve llena de gracia, ¿no? O sea, ya la Virgen ya estaba llena de gracia, ya estaba, podríamos decir, inundada por Dios, toda la vida de ella estaba como inundada por Dios, ¿no? Entonces Él la fue preparando, ¿no? Y precisamente como iba a ser su madre, la fue enriqueciendo de todas esas cosas maravillosas, ¿no? La liturgia de la Iglesia y la devoción popular le ha ido dando una serie de títulos a la Virgen, ¿no? Reina de los ángeles, reina de los apóstoles, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los profesores, reina, bueno, todo, un montón, ¿no? Consuelo a los afligidos, salud a los enfermos, refugio de los pecadores, todas esas cosas son maravillosas, ¿no es cierto? Ahora, todo eso está en dependencia de que Dios la había elegido para ser su madre. El título más
importante que tiene la Virgen es el título de Madre de Dios. Nadie en el mundo tiene más que ella, tiene ese título, ¿no es cierto? Más que el título, la realidad, la maternidad, ¿no? Solamente ella puede decir que es Madre de Dios. Y detrás de ella viene inmediatamente San José, que es el tema de nuestro día de hoy. Claro, hay una frase muy linda, una oración muy linda que dice, yo la digo siempre en latín, perdonen que después se las traduzco, ¿no? Dice, Fecit te Deus quasi patrem regis, Dios te hizo casi padre del rey, et dominum universe domus eius, y señor de toda su casa. Qué interesante que es esto, ¿no? Porque también a San José Dios lo preparó. José no es un improvisado, o sea, tampoco es que de casualidad José vino a ser el ser que era. Ya el Evangelio nos dice que José era un hombre justo. En la Escritura la palabra justo es sinónimo de santo, es decir, era un hombre que vivía pensando en Dios, era un hombre que vivía lleno de Dios, ¿no? Fue preparado también por el Señor. Y no se sabe de qué manera María también lo había elegido, y él la había elegido a María. Fíjense qué interesante, unas palabras que pronuncia el Papa Benedicto XVI. Espero que la tecnología no me traicione. Os invito, fíjense lo que dice Benedicto XVI. Os invito a dirigir la mirada a San José. Él aceptó unirse a esta historia que Dios había comenzado a escribir en el seno de su esposa. ¿Cuál es el título de San José? San José, por ejemplo, uno de los títulos, patrono de la buena muerte, ¿no? San José, padre de la Iglesia. ¿Cuál es el título más importante de José? Esposo de María. Este es el gran título de San José. Es lo que lo hace ser señor de toda su casa, porque es el padre adoptivo de Jesús y es el esposo de María. Esos son sus dos títulos. Esas son las cosas que lo hacen, podríamos decir, como inimitable. Es cierto que en la Sagrada Familia San José era el tercero. Pero de vez en cuando hay unas competencias y uno dice, bueno, ¿cómo saliste el tercero? ¿Cuántos competían? 3. Está bastante bien, subió al podio el tipo, estaba. Además, yo siempre digo que San José es el tercero sin posibilidad de ascenso, porque la segunda es la Madre de Dios y el primero es el Hijo de Dios. Entonces, San José no tiene posibilidad de salir de su tercer puesto, digamos. Bueno, pero él es el dueño de la casa, es el dueño de casa, tiene estos dos títulos en los que nadie le puede competir, nadie se le puede acercar. ¿Y cómo se hace dueño de todo esto? Él aceptó unirse a esta historia que Dios había comenzado a escribir en el seno de su esposa. La Virgen, recibiendo a María, dice, fíjense, la amó con ese gran respeto que es el sello del amor auténtico. San José nos enseña que se puede amar sin poseer. Bueno, todo esto estaba preparado por Dios. Dios lo había preparado a José, que es ese hombre justo, ¿para qué? Para que hiciera las veces de padre, para que custodiara a María, para que la protegiera de los peligros externos, para que protegiera su virginidad. Qué importante el modo en el que Dios confía en sus criaturas. Dios en principio no necesita de los seres humanos, o podríamos decir,
si a Dios le falla un plan, siempre Dios tiene un plan B, y un plan C, y un plan D. O sea, Dios puede dar vuelta a una historia, y Dios puede, lo que salió mal, lo puede arreglar, ¿no? Como dice Toussaint, puede fallar. Es decir, Dios no puede fallar, pero pero los seres humanos sí que no solamente podemos fallar, sino que fallamos. Bueno, la Virgen a Dios no le falló. José a Dios no le falló. Con ellos no tuvo que utilizar un plan B, porque el plan A le salió espectacular. Dios confió en la Virgen, Dios confió en San José. La Virgen confió en San José. Qué cosa más rara, qué misterios, ¿no es cierto?, que hay en todo esto. La verdad es que nuestra fe está llena de misterios. O sea, alguien explicaba cómo la Virgen, para mantener su virginidad, necesitaba estar protegida por alguien, porque en ese mundo, que era un mundo violento, era un mundo en el que la mujer que no estaba casada era una mujer que era mal vista, porque todo el mundo esperaba al Redentor, todo el mundo esperaba que de esa familia surgiera el Redentor. Entonces, en ese pueblo, que era un pueblo religioso, la soltería estaba mal vista y la mujer estaba desprotegida. Entonces la Virgen María necesitaba un hombre a su alrededor. Y, como dice San José María, no le gustaba a él imaginarse que San José fuera un hombre ya grande y sin fuerzas, ¿no? Que esa es un poco la idea que en muchas espiritualidades, mucha gente lo ha pintado a San José de esa manera, o sea, y solo un viejo podría proteger la virginidad de una chica joven. Bueno, entonces esto a San José María no le gustaba, ¿no? Dice, la pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Joven era el corazón y el cuerpo de San José cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su maternidad divina, cuando vivió junto a ella respetando la integridad que Dios quería llegar al mundo. Quien no sea capaz de entender un amor así sabe muy poco de lo que es el verdadero amor y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Es decir, bueno, sí, fenómeno muy digno de encomio, podríamos decir, querer pintar así la figura, pero es equivocado, digamos, parte de un presupuesto falso, parte de que la juventud y de que la fuerza van en contra de la castidad, en contra de la capacidad de entregar la vida a Dios. Este hombre era lo suficientemente hombre como para dominarse, y no solo para dominarse, sino para vivir generosamente esa entrega. Él la quería tanto que la única manera, podríamos decir, de que esto fuera posible era precisamente porque la quería mucho. No es que, entonces, como uno, para que no sea peligroso hay que querer poco. No, se puede querer mucho y eso, precisamente, ese cariño lo que hace que exista ese respeto a la decisión del otro, a lo que el otro eligió. Esto de José, enséñanos a amar sin poseer, es posible precisamente por este modo de ser, ¿no es cierto? Y sobre todo por el amor. No es simplemente el respeto a la ley, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, la virtud es así, la virtud no viene, podríamos decir, solo para no infringir la ley, sino que viene por el bien que entraña el vivir de esa manera, ¿no? María confía en José y José confía en María. Esto se demuestra sobre todo en el momento de la prueba, ¿no?
Y vieron que dice, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿no? Dicen que es un caballero, vamos a ver cómo come. Y vamos a ver cómo es en el juego. Diría él también, en los negocios, ¿no? También se manifiesta, ¿no? Si alguien es o no un caballero. Yo siempre digo que es más fácil ser amigo de un socio que ser socio de un amigo. Porque cuando uno es amigo dice, bueno, mira, yo te doy esto, pero uno no escribe nada, no deja ningún documento, no deja ninguna prueba, después se arma el bodrio, porque yo te di no sé qué, porque yo se arma un bodrio. Entonces uno muchas veces pierde los amigos porque se metió en negocios con ellos. No es que no se pueda, pero es peligroso. En cambio, cuando vos hiciste negocio con otro que no es tu amigo, pero el tipo te respetó, el tipo te dio lo que te corresponde, entonces ahí la amistad ya ha pasado la prueba de fuego. Bueno, en la mesa en el juego se conoce al caballero, en la adversidad se conoce a las buenas personas, en los momentos en los cuales alguien tiene que jugarse algo importante, en los cuales uno tiene que depositar su confianza en el otro. Ahí es cuando se ve, podríamos decir, lo que hay, ¿no? Y José tuvo que pasar una prueba muy dura, muy difícil. Se encuentra con su mujer embarazada, él no sabe que él no es el padre de ese chico, no lo puede, ya es indisimulable, no es que comió un poquito de más mientras estaba en lo de Santa Isabel, no, estaba esperando un bebé. Le deben haber pasado por la cabeza miles de cosas, o sea, es imposible que a un ser humano no se le atraviese la posibilidad de la infidelidad. Pero muchos afirman que junto con eso también habrá pensado que él sabía que el Redentor iba a nacer de una virgen, él conocía a quién era María, él le tenía confianza. Muchos dicen que decidió dejarla en secreto porque consideraba que él no era digno, si realmente ella era la madre del Redentor, él no era digno de participar de esa relación entre la madre y el hijo. Bueno, son interpretaciones, el Evangelio no dice nada al respecto, pero es plausible, ¿no? Es posible que haya sido de esa manera. Como era justo, dice el Evangelio, decidió abandonarla en secreto. No podía abandonarla públicamente porque podrían haber pensado que ella había sido infiel y la infidelidad estaba, en ese momento, la infidelidad de la mujer estaba penada con la pena de muerte, que José de ninguna manera quería exponer a María que corriera ni el más mínimo riesgo, ¿no? Entonces, como era justo, decide abandonarla en secreto. Y ahí es donde se le aparece el ángel, ¿no? Dice, no temas recibir a María, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y le dará luz y le pondrás por nombre Jesús. El ángel le dice, al decirle que le pondrá por nombre Jesús, le está diciendo, vos vas a ser las veces de Padre. Vos no sos una persona ajena a todo este misterio. Dios te está pidiendo, te está poniendo en esta situación para que vos realmente hagas las veces de Padre. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Como aquel hombre, con el amor que tenía, primero renuncia a los derechos que tiene cualquier marido y en segundo lugar renuncia incluso a la presencia de la persona a la que ama, ¿no? Era un hombre justo, era un hombre que vivía pensando en Dios. Hay un libro muy lindo que se llama José, esposo de María, se lo recomiendo, del autor, es un sacerdote español que se llama Federico Suárez, y en un momento determinado habla precisamente de la grandeza de San José, ¿no? Dice lo siguiente, es un poco largo este texto, pero a mí me gusta mucho, se los voy a leer. Dice, la grandeza o mezquindad de un hombre
se manifiesta en el modo generoso o mezquino de ver las cosas, o mejor aún, en el modo de comportarse. Y es sobre todo en estos momentos en que se pone a prueba la calidad de un hombre, cuando se aquilata lo que cada uno lleva dentro. José, un hombre aparentemente oscuro no de malo, ¿no es cierto?, sino oscuro de poco brillo o de desconocido, un hombre desconocido, un hombre que no tenía ningún título especial, ¿no? Sí, era descendiente de David, pero bueno, a lo largo de 1000 años, descendiente de David, todo Belén estaba lleno de descendientes de David, ¿no? O sea, tenía su título, descendía de un rey, pero él no era una persona influyente, no tenía nada que los singularizara, ¿no? José, un hombre aparentemente oscuro, aparentemente sin ningún mérito especial, mostró una grandeza de alma muy poco frecuente. Pero a esta clase de hombres hay que descubrirlos, porque como los metales preciosos suelen hallarse ocultos, y muchas veces ellos mismos ignoran su propia grandeza. Son las situaciones difíciles las que muestran lo que un hombre lleva dentro, lo que realmente es. Esa clase de situaciones que fuerzan al hombre a sacar a la superficie lo mejor o lo peor que anida en el fondo de su alma. Y José, puesto en medio del conflicto, sacó lo mejor de sí mismo, pues al estar hecho de la mejor calidad, mostró aquello de lo que abundaba. Bueno, efectivamente, ahí sale a la luz lo que está oculto, sale a la luz en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sale a la luz esa nobleza de alma, esa nobleza de corazón, ese amor por su mujer, ese amor por Jesús, esa capacidad de renuncia, ese saber amar sin poseer. Qué buen ejemplo, ¿no? Para todos. A todos nos toca alguna prueba, a todos nos toca alguna dificultad, todos tenemos dolores, o físicos, o morales, o pérdidas de gente a la que uno quiere. Siempre hay, en toda vida, ¿no es cierto?, hay dificultades. También en la vida de la Iglesia, también San José es patrono de la Iglesia Universal, otro de sus títulos, ¿no? Patrono de la Iglesia Universal. Y qué interesante que es que nosotros podamos acudir a su figura para que Él nos ayude, para que Él nos inspire, para que nos transmita, ¿no?, su manera de ser, su manera de actuar. Hay una oración también muy linda donde se le pide que Él nos transmita esas enseñanzas, ¿no? Dice: enséñanos, José, cómo se es no protagonista, porque hay que resolver problemas y está bueno pasar más o menos oculto, ¿no? Enséñanos cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar, cómo se obedece sin rechistar, cómo ser eslabón entre el presente y el futuro, cómo luchar frente a toda desesperanza, cómo sentirse eternamente joven. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. Acá me está contradiciendo, yo digo que es el número 3. Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Cómo se sirve sin mirar a quién. Cómo se sueña sin más tarde dudar. Cómo morir a nosotros mismos. Cómo cerrar los ojos, al igual que tú, en los brazos de la buena madre. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de un póstumo homenaje, cómo se alcanza la gloria desde el silencio, cómo se es fiel sin enfadarse con el cielo. Dínoslo en este tu día, buen Padre San José. Pongámonos en sus manos
y que Él nos vaya contagiando, ¿no es cierto?, toda esa virtud que lo lleva a ser esa persona más importante después de la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.